para el siglo XXI. Vamos a reiniciar. Nuestro invitado de hoy, el profesor Luis Ordóñez, nos trae una conferencia muy interesante sobre conocimiento y ciudadanía para el siglo XXI, la universidad que debe venir. Esta presentación se basa en una revisión de la literatura relativa al deber ser de la Universidad Hispanoamericana, en particular la venezolana, sobre todo en la presente coyuntura sociopolítica. Frente a un mundo globalizado aparece una universidad que maneja el conocimiento en base a características culturales que priorizan las relaciones de poder y se generan en la segmentación de la sociedad. Para enfrentar los nuevos retos del siglo XXI se presenta un modelo de universidad que pudiera facilitar el desarrollo social gracias a un involucramiento más agresivo con el entorno, basado en la innovación y sin alterar las funciones tradicionales de la misma. Esta evolución de la organización universitaria se hace posible gracias al desarrollo tecnológico, pero no se da espontáneamente. Debe partir de la reflexión al interior de la institución y la generación de competencias para la colaboración. Bueno, nuestro invitado tiene una hoja de vida muy extensa. Él inicialmente se hizo licenciado en química en la Universidad Central de Venezuela, luego obtuvo un doctorado en bioquímica en el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos y también hizo el programa avanzado de gerencia PAC de ELIESA en Caracas. Es investigador y docente universitario a nivel de pregrado y posgrado en diversas áreas académicas. Fue secretario general de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, y también fue presidente de la Fundación Venezolana para el Avance de la Ciencia, Fundavac. Se desempeñó en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la entonces Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Ha sido docente ocasional en el doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Simón Bolívar. Ha participado en el seminario sobre participación en esa universidad y obtuvo el doctorado y también ha estado en el doctorado de educación de FACE, pero en la Universidad de Carabobo, en Valencia. Participó en el doctorado de FACE de la Universidad de Carabobo en organizaciones de pertinencia social. Ha sido presidente de Interconectado, una fundación que viene dictando cursos abiertos masivos en línea, los famosos MOOCs equivalentes de los americanos, en lo que destacan cursos en participación ciudadana, en estructuración de problemas complejos e investigaciones colaborativas en línea. Sus intereses de investigación giran alrededor del conocimiento en la sociedad latinoamericana, su generación y movilización, el papel social de la ciencia y la tecnología, los determinantes culturales de la participación en la sociedad y el impacto que pudiese estar teniendo en la misma la presencia acelerada de las tecnologías digitales. Bueno, bienvenido, profesor Luis Ordóñez Vela. Yo, por cierto, he sido alumno del profesor Luis Ordóñez en estos cursos CAMEL y he aprendido mucho y estamos pendientes de participar en otros. Bienvenido, el micrófono suyo, puede tomar todo el tiempo que sea necesario y al terminar la conferencia, pues aspiramos a hacer un conversatorio donde podamos enriquecernos más de esta charla tan interesante que esperamos tener hoy. Muchas gracias, profesor Alfredo Abella, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones e Informática de la Academia Nacional Venezolana de las Ingenierías y el Hábitat. Realmente me siento honrado con esta invitación y agradezco a usted, a Félix Arroyo, que está aquí secretario, y a Miguel Cañas, que también es directivo en esta comisión, que nos estén acompañando. Lo primero que tengo que decirles es que las láminas que voy a utilizar para esta charla están todas pasadas a PDF y conservan todos los enlaces a todas las referencias que voy a citar. De manera que los de ustedes que quieran
ampliar, estudiar a fondo, entrar en los temas que voy a mencionar, no tienen más que pedirlo usando el chat o mandando un correo posteriormente, y para mandarles ese PDF y cada uno de ustedes pueda entrar y en su tiempo y a su gusto estudiar las referencias que voy a utilizar. Déjenme, por favor, abrir la presentación que quiero hacerles y empezar a compartir la pantalla a partir de ese momento. Voy a empezar a compartir pantalla. Host disabled, participant screen share. No, yo requiero que me digan si están viendo mi pantalla para poder entrar No en la todavía, misma. ¿Se está viendo? no todavía. Ok, yo voy a esperar a ver, porque sin las láminas no soy nadie. Mi memoria no alcanza para tanto. Tal vez Félix te puede dar derechos de... Félix, estoy tratando de compartir, pero usted desactivó que yo pueda compartir pantalla. Necesito que puedan compartir mi pantalla para Sí, poder entrar. ya te voy a hacer confusión para que puedas un momento. Ok, gracias, Félix, muy amable. Me dicen cuando se vea y yo la... Ya puedes hacerlo. Ok, voy a volver. Ajá, aquí está, gracias a Dios. Vamos a mi presentación y entonces, ok. Me dicen por favor si la están viendo. Paul, tú que tienes el audio prendido, me dices, ¿estás viendo la primera página? La No primera se ve, lámina. no la Todavía veo. no. Todavía falta, Todavía Ok, no. me avisan, por favor. El título de la charla, el título que le puse, siempre tentativo, obviamente, es Conocimiento y Ciudadanía para el siglo XXI. Una visión de la universidad que debe venir. Déjeme ver si puedo aquí. Yo no tengo la lámina todavía. No, creo que no la puede ver nadie todavía. Vamos a esperar a que se vea. ¿Ya se ve? Sí va. Yo no la veo. No, Ok. no. Déjeme volver entonces a la presentación. Cierra compartir y vuelves a compartir, Luis. Ahora sí, creo que ahora sí. Ahora está. Ahora sí se ve. Ahora está empezando a salir. Ok. Ya se ve tu escritorio del computador. Ok, vamos a ver si ahora sí puedo. Ahora muy enredado soy yo. Vamos a ver. Ahora abre la presentación y se va a ver. Exacto, Está viendo tu escritorio. Voy a ver la presentación. No, no es. Acá. Share aquí. Esta que está aquí a la derecha. Share. Tiene que salir. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Gracias a Dios. Ya me estaba empezando a poner nervioso y uno nervioso no va a ninguna parte. Como les decía, conocimiento y ciudadanía para el siglo XXI. Una visión de la universidad que debe venir. Yo estuve estudiando cómo manejar esto toda la tarde, así que espero que ahora lo haga bien. A modo de prólogo, esto fue dicho por Jesse Dror, un hombre que visitó Venezuela, funcionario del gobierno israelí, y que publicando en la revista del CLAC, el Consejo Latinoamericano de Administración sobre Reforma y Democracia, escribió lo siguiente: América Latina ha sido una gran desilusión. Déjeme ver si yo puedo ver acá. No, esto no lo estoy logrando marcar, pero bueno. Hace 50 años existía la opinión generalizada que América Latina sería el próximo continente en despegar. Y el sureste asiático ni siquiera se mencionaba entre los candidatos a grandes progresos económicos. Pero la realidad acabó con las expectativas. El sureste asiático se convirtió en una de las regiones de más rápido crecimiento que se hayan conocido en la historia, y América Latina se quedó. ¿Cómo voy a enfrentar yo esta charla? El problema visto desde lo social. ¿Por qué se quedó América Latina y qué podemos hacer? Y lo voy a tratar de ver en lo social siendo químico de origen. Así que me disculpan la gente de las ciencias sociales. Pero para mí, lo importante, ahí hay un sonido por ahí.
que no sé si sea adecuado. Ay, caray, ya se me fue. Pero fíjate, déjame ver acá previous. Me voy a la preview. Ajá, ya gracias a Dios. Hábitat, según la segunda definición que usa la Academia Española de la Lengua, es el ambiente particularmente adecuado a los gustos y necesidades personales de alguien. Mi hábitat es Venezuela. Yo me siento cómodo en Venezuela, me llenan mis necesidades personales, es adecuada a mis gustos y por lo tanto trato de ver por qué mi hábitat no es mejor, no lo puedo mejorar. Esta interpretación que vamos a hacer hoy trata de ver el problema, vamos a tratar de integrar lo sociológico, lo económico y lo psicológico para tratar de entender cómo podemos usar el conocimiento para mejorar nuestro hábitat venezolano, latinoamericano, porque muchas de las cosas que vamos a decir se aplican a toda Latinoamérica. Déjenme ver si puedo seguir adelante en este aprendizaje. Next, aquí. Ok. Para organizar las ideas voy a manejar tres grandes áreas. Aunque tengo algo ahí atravesado que no sé cómo eliminarlo, me van a perdonar el mute ese y el stop share, no, you are screen sharing. No logro quitar esa laminita, pero en todo caso, para organizar las ideas, voy a verlos de tres vertientes. La primera, el conocimiento como fenómeno social. En la segunda, la cultura, que es el factor olvidado. Nuestra cultura no es igual a la anglosajona, no es igual a la europea, latina, y por lo tanto yo insisto mucho en los términos cultura iberoamericana, cultura hispanoamericana, porque somos una cultura distinta, diferente a otras, y tenemos que aceptarlo si es que pretendemos entender cómo manejamos cosas como el conocimiento y desarrollar y mejorar nuestro hábitat. Con eso como fondo, conocimiento y cultura, voy a tratar de, en breves pinceladas, una especie de cuadro, hablar de esos temas. ¿Qué pasó aquí? Alguien me cambió la lámina, pero eso sí es verdad que yo no lo puedo manejar. Yo no lo hice. Vámonos a la siguiente. Ok. Vámonos entonces a esta breve historia de la universidad. La universidad tiene es el lugar donde se conserva el conocimiento. Pero antes de aparecer la universidad, ya había espacios como el de los monasterios. Hay un libro interesantísimo de cómo los irlandeses salvaron la civilización, que puede ser criticado en tanto que no es un libro apegado a la historia específica, pero habla de esa iglesia misionera. Un libro donde encerraban a los monjes copiaban los manuscritos en latín para que los bárbaros que estaban conquistando Europa no acabaran con la historia, con el conocimiento que se tenía. Simultáneamente están las traducciones al latín de la ciencia árabe a lo largo de los siglos X al XIII en las diferentes escuelas de traducción de la península ibérica. Ahí estaba Toledo. En Toledo se traducían los textos del latín al árabe y se conservó el conocimiento que existía en la sociedad. Posteriormente a esa etapa de la Edad Media, la palabra universitas que ella es creada probablemente por Cicerón con el sentido de totalidad y que deriva de universo, que significa reunido en un todo, repito, en la Edad Media, nacen como expresión del renacimiento intelectual iniciado en el siglo XI en torno a la filosofía y la teología. Los estudios generalia, estos centros de educación superior, eran de hecho corporaciones de maestros y alumnos, y de ahí que pasaran a llamarse universidades. El nombre de estudios generales compitió con las universitas hasta fines de la Edad Media. Les repito, todas esas cosas que están en azul son referencias que en el documento que les puedo mandar, si ustedes lo piden, ustedes pueden ir a todas esas citas y referencias ahí mencionadas. Pero entonces, y desafortunadamente no logro sacar de aquí ya lo logré sacar. Oye, ojalá que lo pudiera eliminar, pero bueno. Hace alrededor de 500 años, como nos dice Harari, el hombre descubre la ignorancia. ¿Cuándo descubre el hombre la ignorancia hace 500 años? Cuando aparece el método científico. Puedo decir, no sé algo y voy a usar un método para conocer sobre él. 500 años, no antes.
Entonces, la universidad moderna como centro de investigación es muy reciente. Solo aparece en el siglo XIX, en 1800. Es cuando Venezuela está siendo liberada, cuando los países hispanoamericanos de Latinoamérica empiezan a liberarse del régimen español. Y ahí aparece entonces ese concepto de universidad que hace investigación. Es decir, que genera nuevo conocimiento. Es decir, que vence a la ignorancia. Pero ¿cómo en la universidad latinoamericana hoy? ¿Dónde estamos nosotros con respecto a esas universidades del mundo? Yo busqué dos fuentes de información sobre el ranking universitario. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles son las peores? ¿Y qué conseguí? En una de ellas la mejor es Harvard, en la otra es el MIT, en la otra la segunda mejor es Caltech, la otra es Oxford, después Stanford y Stanford. Las dos bases ponen a Stanford de tercera. Después el Imperial College, el primero que no es de habla inglesa. Perdón, el Imperial College sí es de habla inglesa. Cambridge también. Es Karolinska la primera que no es de habla inglesa. Luego por ahí ponen a Harvard en esta categoría y en la otra, la que ponían de primero el MIT, ahora lo pone de sexto. Con Caltech, que estaba en la otra categoría de segundo, ahora está de sexto. Fíjense que de esas 6 puestos en 2 categorías distintas, todas menos Karolinska hablan inglés. Cuando me voy a las universidades latinoamericanas o hispanoamericanas, en una de las categorías, la primera es la Universidad de Sao Paulo, luego la Universidad de Campiñas y luego la Universidad Camargo, también en Brasil. 108, 155 y 157 en esa clasificación. Luego aparece una universidad en Chile del 345, luego en México 436, Puerto Rico 497 y de 500 en adelante aparecen algunas latinoamericanas. Para los amigos venezolanos que me acompañan, tengo que decirles que hasta la posición 719 no aparecía ninguna universidad venezolana. Vamos a aceptarlo. Sí, que queremos tener, tenemos premios Nobel, tenemos grandes personas. Es un venezolano el que dirige el MIT. El presidente de MIT nació en Venezuela y estudió en Venezuela, pero como nación no tenemos universidades que estén ranqueadas en las primeras del mundo. Si no aceptamos eso, si no aceptamos que nuestras organizaciones no son tan sólidas, no vamos a lograr que nuestras individualidades impresionantes puedan avanzar. Fíjense, vamos a la cultura. Cuando me voy a la cultura, que es el factor olvidado, que el que no tenemos nunca en cuenta, que preferimos no contar con él, nos encontramos con algo como el mapa mundial de las culturas, ese mapa de Engelhard Welzel. Ahí está la cita, ahí está la referencia y pueden obtenerla si nos piden pues el PDF, como he dicho. ¿Qué está a la derecha? Fíjense, acá la escala de la izquierda es conductas tradicionales versus conductas y valores seculares. Las conductas tradicionales, el no querer el cambio, prevalecen en Latinoamérica y África. Y las culturas abiertas al cambio, la confuciana, empezamos a entender por qué los orientales rápidamente se metieron en el mundo moderno, Japón, China, Corea, etcétera. El mundo europeo protestante y el mundo de habla inglesa están a la derecha de esta gráfica. Son abiertos al cambio y los que tienen valores de expresión, de autoexpresión más positivos. La Europa católica no llega a los niveles protestantes y empieza a ser conservadora con respecto a los asiáticos. ¿Y dónde queda América Latina? Al lado de África y el mundo islámico. ¿Y dónde está Venezuela? Miren, en el punto más abajo del cálculo. Venezuela está con los países caribeños y andinos entre los más conservadores, donde es más difícil cambiar. Eso tiene graves consecuencias, porque vivimos en un mundo que le tiene miedo al cambio y donde es la tradición, es lo que ya se hacía antes, a quien ya conozco, el que nos va a mandar. Eso si no lo tenemos claro. Fíjense que en el mundo latinoamericano, arriba están Uruguay, Argentina y Brasil, que se meten dentro de ella, prácticamente dentro de la Europa católica. Pero el mundo andino, el mundo caribeño, no está en esa onda. ¿Qué produce eso?
una cultura diferente, y dentro de esa cultura es importante saber que no son culturas uniformes. Cuando hablamos de Venezuela en el mapa anterior, nos imaginamos que todo el mundo en Venezuela es igual, que todo el mundo en Puerto Rico es igual, que todo el mundo en cualquiera de esos países es igual, y no es cierto. Existen varias culturas concurrentemente. Fíjense, por ejemplo, cuando uno busca en YouTube una película sobre conocimiento y cultura en español, subida en el 2019, ha sido vista 228 veces. Y uno puede decir, oye, qué bien, mira, ese trabajo presenta es una película corta, es un video corto de pocos minutos, pero lo han visto 228 personas. Pero cuando te metes a ver la película Azotes de Barrio, el capítulo primero, que es pura violencia, que de cada 4 palabras, 3 son vulgaridad, resulta que desde el 2020, desde julio del 2020, hace 2 años, ha sido vista, para cuando tomé esto, que fue hace unos 2 meses, 1.460.000 veces. El último capítulo a la derecha, Azotes de Barrio, capítulo 61, ha sido vista, que fue subido hace ya 2 meses más o menos, para ese momento, 400.000 veces. Pero alguno de ustedes que está en esta reunión lo ha visto, o es otro mundo, porque es que vivimos en diferentes subculturas y lo hemos aprendido a manejar como, no, ellos los de allá que no tienen conocimiento, esos que tienen que cambiar. Y resulta que nuestra realidad es que, y ha sido muy estudiada y bien estudiada por Alejandro Moreno y todo su grupo, por ejemplo, estudiando en la Universidad Carabobo, en Aragua, en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, y lo definió Alejandro Moreno como la hendidura, que es básicamente 2 culturas en la sociedad venezolana, que fue la que estudió Elena Moreno. Una que vive la modernidad europea, que viene históricamente, incluso son los que dieron la guerra de independencia. Eran familias españolas que habían desarrollado aquí, que habían nacido acá y que se molestaban que venían a mandar los españoles peninsulares. Y básicamente lo que hicieron no fue una guerra de independencia, como se dice, sino fue una guerra civil entre los españoles de aquí y los españoles que venían de allá. Y esa gente es la modernidad europea. Y esos se mezclan, si se quiere, y hay trabajo sobre eso, y lo pueden ver en estas citas que tengo acá, donde el inmigrante europeo, español, italiano, portugués, pertenece a esa modernidad europea porque es una cultura, una forma de verlo. Mientras que en Venezuela predomina en lo que se llama la familia matricentrada, en los estudios de Alejandro, del padre Moreno, pues que ya ha fallecido. Esa familia matricentrada que la lidera la madre sola, que cuida a sus hijos y les enseña a temer del mundo, que solo ella tiene confianza, que está en los barrios, en los ranchos, etcétera, que en la guerra de la independencia se quedó también sin marido y tuvo que hacerlo sola, cuidando a su familia. Una charla. Genera un mundo diferenciado. Esas líneas divisorias son las que nos tratan de meter, y aquí voy a leer esto porque nuestra realidad de líneas divisorias, y esto es sacado del estudio de Huntington, del choque de las civilizaciones, no habla de las líneas divisorias entre las civilizaciones, serán las frentes de batalla de los futuros, y a medida que la gente se vaya definiendo por su etnia y su religión. ¿Qué logró eso? Logró que tuviéramos un mundo que difícilmente es de ciudadanos. ¿Cuál es la característica de la ciudadanía? La confianza. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, nos conocemos, podemos colaborar y podemos emprender acciones colectivas para controlar nuestro entorno. En términos de psicología social, eso se llama locus de control interno. Nosotros controlamos nuestro entorno. Ese término locus en psicología es lugar de control o locus de control. Es un término psicológico que hace referencia a la percepción que tiene una persona acerca de dónde se localiza el agente causal de los acontecimientos de su vida cotidiana. Si es un locus externo, otros me controlan. Si es interno, yo controlo mi medio. Y en la sociedad venezolana, básicamente la familia tradicional matricentrada tiene un locus de control externo. No siente que controla su entorno. Necesita
seguridad de que alguien va a manejarlo porque él no lo puede manejar. ¿No tiene esto algo que ver con esos liderazgos que nos surgen y que creemos que nos van a resolver todo por el solo hecho de existir? Bueno, eso es parte del problema. Entonces, nuestra realidad tenemos que aceptarla, y no quiero detenerme mucho en esto porque, bueno, porque no tienen toda la noche para estar aquí conmigo. Es que vivimos en un mundo de islas, cada una aislada por falta de confianza, que culturalmente no es uniforme. Hay diferentes culturas y el que logra salir de una a la otra abandona su lugar de origen. Y eso tiene mucho que ver con cuando me voy a la Universidad Central a estudiar y me gradúo. Abandoné el pueblito y ya el pueblito se quedó solo y por eso no logramos desarrollar la región. Eso también ha sido muy estudiado en África, por ejemplo, el problema de que educamos y tenemos médicos para el mundo y tenemos gente que puede ganarse un premio Nobel en la Universidad del Mundo, tenemos grandes profesores en la Universidad del Mundo, pero no logramos resolver los problemas de los pueblitos venezolanos, con jerarquías que monopolizan el conocimiento. El poderoso sabe, lo demás no. Y nos habían dicho que las TIC eran la solución. La verdad es que las TIC no han sido solución. Las TIC para nosotros los latinoamericanos las usamos, cómo no, pero como decía el mismo profesor Abella cuando presentaba la cuestión, creemos que la dominamos, pero fíjense, algo tan sencillo como Wikipedia, los editores por país de la Wikipedia, porque ¿qué es lo que pasa? Déjame mostrarlo aquí abajo. El idioma sueco no es dominado sino no llegan a 10 millones de personas que hablan sueco, pero la Wikipedia en sueco tiene 2.600.000 entradas y la Wikipedia en español tiene 1.700.000 nada más, casi que la mitad de los suecos, y en español hay cientos de millones de gente que lo hablan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no creemos en la Wikipedia. La Wikipedia hay que darle desconfianza. Cualquiera mete la mano ahí, tiene que ser alguien importante para que pueda haber una Wikipedia. En cambio, los suecos la llenan todos los días. ¿Y qué ocurre? Cuando uno va a ver los editores activos por país en idioma español, ve que los españoles tienen el 30% de los que editan y de ahí en adelante números muy bajos. Venezuela ni aparece. Pero de nuevo, editores para producir menos entradas en español en la Wikipedia que tienen los suecos. No le voy a dar los detalles de todos los países para no fastidiarlos, pero les recomiendo este trabajo de No Somos Suecos, Somos Latinoamericanos, donde hago un análisis detallado de las estadísticas. Y estas gráficas que están acá puestas a la derecha son de esto que da en el recuadro, pues, de la propia Wikipedia, que te habla de que Wikipedia en otros idiomas tiene muchas más entradas que Wikipedia en español, siendo en el español uno de los idiomas más conectados del mundo. En otras palabras, quiero demostrar con esto que no usamos las TIC eficientemente. Creemos que las dominamos, pero no las usamos para controlar nuestro entorno. Tenemos problemas de locus de control a nivel cultural. Todo esto nos debe ayudar a generar una visión que espero se empiece a hablar a partir de esto. ¿Cómo debe ser la universidad del siglo XXI si queremos que la universidad contribuya con el desarrollo de la sociedad venezolana? Creo que debemos ir hacia una universidad colaborativa, al interior de la universidad, entre universidades y entre universidades y la sociedad. No estamos hablando de que la universidad altere sus funciones, sino que cree nuevas funciones adicionales que la hagan más colaborativa a su interior, interdisciplinariamente. No puede ser que una facultad no se comunica con la otra, que un departamento le cuesta mucho hablar con el otro, al interior de la universidad, mucho menos con otras universidades, para ir contra esa insularidad y a su vez para poder trabajar con la sociedad. Solamente de esa manera, buscando una universidad colaborativa que no está entre nuestra cultura, ya lo dije, porque la cultura europea moderna es solo un sector, el resto de la sociedad no colabora, se tiene desconfianza, lo enseñan desde niño a temer, y el que teme le cuesta abrirse, le cuesta colaborar, le cuesta hacer proceso colectivo. Vamos a ver cómo pudiera ser esto.
y trataré de ir rápido como he tratado de hacerlo. Y aquí un poquito de inglés, me disculpan, pero el señor Chen Cheng-yen, que vicepresidente de Taiwán para la pandemia, era un investigador sacado del laboratorio, y dice que la primera lección que él obtuvo de esa experiencia es que el entrenamiento científico que te enseña a manejar variables para entender un problema no es suficiente, que cuando tú entras en el mundo de la política, y ahora que era ministro en medio de la crisis, encontró que más allá de lo típico, cosas como los presupuestos, las leyes, los niveles de staff y muchas cosas más, incluyendo los valores y las prioridades, tienen que ser considerados. No, manejar un problema científico con métodos y metodologías científicas no es suficiente para hacer políticas públicas. Y la universidad tiene que aprender a meterse en el mundo de las políticas públicas, independientemente de que los investigadores académicos manejen muy bien los científicos. Los investigadores académicos deben aprender a trabajar colaborativamente, trabajar en equipos, ceder, no ser ellos las estrellas todo el tiempo. Algo de esto tiene que ver con la innovación social y el desarrollo. Como decía yo muy rápidamente en una lámina inicial, en la universidad original su misión era impartir docencia porque la universidad lo sabía todo. El conocimiento estaba ahí en los libros sagrados, en los libros copiados, en los libros que venían del pasado. Luego vino la primera revolución académica y la universidad moderna aprendió a hacer docencia e investigación. Oye, hay ignorancia y tenemos que cubrirla. Hagamos investigación para lo que no se sabe. Esa es la universidad moderna. Pero hubo una segunda revolución académica que nos lo vienen hablando la gente de la sociología de la ciencia, que es la universidad empresarial, donde no solamente es docencia e investigación, sino desarrollo, tanto económico como social. Y aquí viene la palabra clave: desarrollo social. La triple hélice de universidad, industria y gobierno no se puede quedar en lo económico. No es solamente que en el MIT esté el edificio Underwood, de los diablitos Underwood que se desarrollaron en el MIT. No, es que el desarrollo social es parte de ello. Y tenemos que aprender a ser una universidad que tiene como misión no solamente hacer docencia e investigación. Entonces la extensión se convierte no solamente en artículo de mercadeo de la universidad, sino en factor de desarrollo económico y social, porque es con la extensión, trabajando con el entorno, que tú puedes generar el conocimiento necesario o buscar el que exista en el mundo para poder atacar esos problemas. Y fíjense que docencia, investigación, desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, si no meten lo social, están chucutos. Hemos hecho ciencia y tecnología para que otros hagan innovación, pero no hemos desarrollado nuestra sociedad. Vamos a ver, porque el problema entonces para Venezuela hoy y muchos países de América Latina caen acá, es que la innovación social y la nueva universidad venezolana tienen que tener claro que tenemos que pasar de hacer país a remendar país. Pensamos por años que estábamos haciendo país, porque se estaba desarrollando la universidad, porque teníamos posgrado, porque mandábamos gente al exterior. Pero ahora tenemos que remendar país. El periplo vital de la Universidad Venezolana en el futuro inmediato es remendar el país. Y necesitamos liderazgo distribuido. No podemos seguir pensando que la universidad tiene el liderazgo del conocimiento y la gente nos tiene que buscar, nos tiene que dar presupuesto. Tenemos que tener cada vez más crecimiento sin ayudar a resolver los problemas del país, los problemas de todos los días. Y eso es hasta difícil hacerlo. Déjenme ver si logro encontrar acá. Ajá, para meter la próxima. Y aquí vengo a una situación que es delicada. La universidad y la sociedad venezolana. Hay, así como cuando con la conquista, hay una leyenda negra y una leyenda dorada de la conquista. La leyenda negra fue: acabaron con los indígenas, trajeron enfermedades, etc. La leyenda dorada es: nos trajeron religión, nos trajeron un solo idioma, permitieron el desarrollo. Lo mismo pasa con la universidad. Hay una leyenda negra. Esa gente lo que hace es consumir presupuesto y crece una gran cosa y el país sigue igual. Hay que acabar con ellos.
esa visión negra está ayudando a deteriorar la Universidad Autónoma Universitaria, porque hay gente que dice, sí, bien, bueno, tanta biblioteca y tantos libros, ¿para qué? Y hay una visión dorada que es que con la universidad podemos cambiar el país. Pero la verdad es que el primer problema es aprender a acoplar dentro de la organización. Y eso es un problema de acoplamiento histórico en las universidades. Y hay literatura sobre ellos, ahí están algunas introducciones para lo que le interesa el tema, pero tenemos que aprender a acoplar la parte gerencial con el profesor individual, el profesor que hace investigación, y lo que sabe es, mira, yo investigo tetrahidroisoquinolinas, a mí no me pidan otra cosa. Y decirle, no, no, hermano, pero ayúdanos aquí al problema de salud, porque resulta que hay una cantidad de drogas y cosas que nos están haciendo falta. Entonces, hace falta aprender a colaborar interdisciplinariamente por problemas sociales, no por problemas de investigación. Y eso se puede resolver en varias dimensiones. Al interior de cada universidad hay que aprender a trabajarlo entre las universidades para que aprendan a trabajar unas con otras. La gran universidad, por ejemplo, en nuestro caso, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, con todas sus facultades, todos sus profesores, con las universidades locales, las pequeñas, apoyarse unas con otras, porque las pequeñas le tienen más confianza, la conocen mejor. Y como la conoce mejor y tiene más confianza, es más accesible a ese alcalde, a ese concejal, a ese estudiante que está estudiando ahí y es hijo de uno de esos empleados, para que entonces pueda haber un acoplamiento universidad con sociedad, no solamente a nivel de los decisores, sino a nivel de la comunidad. Y esa búsqueda de una universidad que rompa con la visión negra y pase a cumplir con la visión dorada, nos lleva a una serie de reflexiones, y empiezo por una conferencia de esta misma comisión hace poco tiempo que dio el amigo Mario Becchi, y en la cual estaba Paul Esqueda, y se generó una discusión entre Paul y Mario donde hablaban de que los nuevos desarrollos tecnológicos están acabando con las universidades pequeñas. Ahí está el profesor Abella y ahí hay una cantidad de personas interesantes, pero Paul le decía a Mario Becchi que sí, que él era testigo de que con las tecnologías hay una cantidad de cosas administrativas en las universidades que las nuevas tecnologías están facilitando y que están al mismo tiempo llevando a que se acaben las universidades pequeñas. Y yo decía, epa, cuidado, porque en nuestro medio, nuestra universidad pequeña es la que en la práctica puede generar innovación social, porque como ya hablábamos de los aspectos culturales, la cultura, estoy aquí a la izquierda, ayuda a que haya confianza para generar colaboración y generar ciudadanía. En esa universidad local pequeña es donde está el hijo del alcalde, el hijo del jefe del departamento, el hijo de la señora de la esquina, y con las herramientas tecnológicas pudieran ayudar a generar la confianza y la colaboración para atacar a la ciudadanía. En otras palabras, academia a la derecha ahora, ayudando a la alcaldía a mover el agro, la industria, el comercio, la comunidad. Ah, pero una universidad pequeña no tiene todo el conocimiento, le falta una facultad de medicina, le falta una facultad de temas como las telecomunicaciones. Bueno, entonces la universidad pequeña debe apoyarse en otras universidades y usar lo que llamamos bisagras, apoyo para la movilización de conocimiento, organizaciones bisagras, la pongo en anaranjado aquí abajo a la derecha, una bisagra que ayuda a la academia a buscar otras academias para darle el apoyo a la alcaldía para aprender a trabajar comunidad. No estamos buscando estrellas que se van a ganar el premio Nobel. Los que son superiores se van a ganar el premio Nobel, pero además pueden ayudar en cada cosa. ¿Okay? Y tenemos en Venezuela gente que puede ser candidato a premio Nobel, que están trabajando en áreas de punta, pero tenemos también mucha gente que no está trabajando en áreas de punta, pero que quiere ser útil. Y todos podemos colaborar para hacer innovación social. Cuidado, fíjense que estoy usando la palabra innovación social. Es un término, es de este siglo. Innovación social no es del siglo pasado. Y la innovación social está cada vez produciendo más materiales. Podemos facilitarle literatura al respecto, pero que tiene que ver con aprender a innovar, a generar emprendimientos de tipo social. Y la universidad tiene que aprender a movilizar con sus profesores, con sus estudiantes, innovación social.
Hay mucha literatura reciente sobre modelos y la realidad de la innovación social. Me voy a permitir fastidiarlos leyéndole estos punticos que saco acá del trabajo que está abajo de la profesora Rizzo, italiana. Son estudios de la Unión Europea que vienen trabajando el problema de la innovación social. En términos de eficiencia productiva, las innovaciones sociales pueden ser hipereficientes y extremadamente capaces de cumplir su misión con recursos limitados. Oye, bien adecuado para un consejo municipal pequeño en el interior del país. Ah, pero ahí no puede haber una universidad grande. No, por eso es que hablamos de organismos bisagras que comuniquen a gente tan importante como la que está en esta conferencia con el profesor que está trabajando allá con los vecinos para resolver el problema. El bricolaje, la aproximación artesanal, es usar lo que tengo en la mano. Bricolaje e improvisación, más que la planificación estratégica, surgen como las herramientas más comunes utilizadas por los innovadores sociales para hacer frente a la escasez de recursos, incluido conocimiento. No sé mucho, pero voy a tratar esto a ver porque me parece. Los actores intermediarios deben centrarse en los esfuerzos de generación en las innovadoras sociales, de capacidades en competencias gerenciales y en el conocimiento vertical del sector a ser atendido. Si voy a ayudar a salud de un municipio pequeño que no hay un hospital grande, que ni siquiera tiene servicios, ¿cómo lo hago? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se usan las TICs para dar salud a distancia? Entonces, conocer el sector salud y conocer las TIC en salud y conocer el problema de las competencias gerenciales. ¿Cómo lo coordino? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo puede el Consejo Municipal trabajar con el Hospital Central en la capital de Estado? Entonces se requiere más investigación en modelos de negocio. No es el gran negocio, no es la empresa. De repente no es lo que se enseña en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la gran universidad, pero es modelos de negocio de cómo puedo financiar eso, de dónde salen los recursos para que la cosa se dé. Y ciertamente se requiere más trabajo teórico sobre cómo medir el impacto de la innovación social universitaria, porque se han dado casos. Conozco de casos personalmente, pero eso no es tema de investigación. No, ese fue un servicio comunitario. Ese es un profesor medio loco que se iba para allá y lo hacía. No, señores, esa es la investigación que nos hace falta, administrativa de otro estado. ¿Cuál es el objetivo final? ¿A dónde queremos llegar? A una constelación de universidades. Déjeme, por favor, ver si logro volver atrás. Aquí todo es medio enredado. Previous. Ok. Queremos ir hacia una constelación de universidades, grupos de universidades con visión de innovación social que trabajan para crear cambios sistémicos a través de esfuerzos sinérgicos. Mira, aquí aprendí algo que puede ser útil. En el oriente del país, algo que puede ser útil en Occidente. En Guayana, algo que puede ser útil en el Guárico. Y se deben establecer enlaces y conexiones entre las diferentes iniciativas para lograr reforzar el impacto a nivel macro. Estamos hablando de información y comunicación para generar confianza. Oye, de repente una biblioteca de resultados de servicio comunitario. Pero es que hay una biblioteca de resultados de servicio comunitario en el país. No, no la hay. Lo he pedido en las universidades, lo he recomendado en las universidades. Nos han acabado las bibliotecas, se han quemado los libros. Pues hagamos bibliotecas digitales de resultados de investigaciones sobre problemas de salud en una comunidad. Y el primer estudio que hace el muchacho en el servicio comunitario es una búsqueda bibliográfica. Y el siguiente muchacho empieza a meter las TIC. Y ahí por fin entra un profesor que lo que hace es administración de cómo gerenciar esa información para que la gente sepa que con el celular puede orientarse en qué pastilla pedir o cuándo correr al hospital, etcétera. No voy a entrar en detalles, pero me imagino miles de ejemplos que podemos todos utilizar de una manera u otra. Sigo tratando de cambiar las láminas. Y esta ya es la lámina para terminar. Modo de advertencia final. La así llamada sociedad de la información, o más ampliamente la sociedad del conocimiento, se basa en el permanente avance de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Las TIC consolidan el conocimiento como nuevo factor de producción, puesto que la acumulación de conocimiento determina la capacidad para innovar en un entorno de facilidades crecientes de acceso a la información.
Eso suena muy bonito, pero suena en países desarrollados. En nuestro medio, y si no tenemos conciencia de lo cultural, y lo digo abajo, sin conciencia de lo cultural, difícilmente podemos aprovechar las TIC de forma eficiente. Fíjense que he tratado de hacer un mapa conceptual a la derecha, donde por un lado pongo el problema de cómo manejar el conocimiento, cómo se ha manejado el conocimiento. Luego a la derecha tengo el problema de la cultura, porque tenemos que entender que el conocimiento tiene ribetes culturales. Una cultura que dice que el jefe lo sabe todo y el de abajo no sabe nada, está condenada a no utilizar eficientemente el conocimiento. Y resulta que en nuestro medio social, en la universidad, están los jefes que lo saben todo, y en la sociedad la gente que no sabe nada. Tenemos que tratar de llegar a una universidad que sea colaborativa e innovadora social, utilizando el impacto de las TIC, teniendo claro lo cultural, de manera que se pueda hacer universidades locales empresariales que, apoyadas en bisagras y aceptando la ignorancia, ayude a modernizar, a facilitar, a mejorar nuestro hábitat. Y con eso llegó a una lámina final. El profesor Jean Pasquali, ingeniero, me dio esta frase que yo nunca la había oído. Con lo que tenemos, hacemos lo que podemos para lograr lo que queremos. Y voy a parar el compartir pantalla. Estoy con ustedes y quedo a la orden. Gracias por estar hasta aquí. Veo que algunos se han quedado y otros nuevos han llegado. Gracias por estar. Ustedes dirán, profesora Bella, o nos vamos a... Gracias al profesor Ordóñez por tan excelente presentación llena de innovadoras ideas y de cómo acercarnos a los problemas de la sociedad, ¿no? Así de primera impresión veo que aquel concepto de la extensión universitaria realmente lo has desarrollado de una manera interesante, porque ahora vemos como muchas aristas en donde se puede llegar a las actividades de investigación en función de esas necesidades que tiene la sociedad a la cual nos debemos, ¿eh? Y esa posibilidad de verla desde el punto de vista colaborativo, de verla desde el punto de vista distribuido a nivel nacional y con la visión de una universidad pequeña, pues es un enfoque que no habíamos escuchado, y sobre todo apoyado en las tecnologías y en las posibilidades de comunicación. Bueno, vamos a abrir la palabra a todos. Veo la mano levantada del presidente de la Cámara, Eduardo Burós. Eduardo, adelante, y después vamos a leer, Félix, en el chat los comentarios de algunos que han hecho también comentarios que a lo mejor Luis debe tener interés en contestar. Adelante, Eduardo. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Veo que hay una concurrencia grata y grande. Creo que se puede generar una discusión realmente muy interesante. Adelante, profesor, lo estamos oyendo. Creo que se congeló. Un poco desordenada, porque son notas que iba tomando a lo largo de su exposición. Bueno, la primera nota que tomé es el tema del idioma. Así como el latín fue el idioma de la cultura general en el mundo, el inglés también lo es. Y los chinos lo entendieron y están publicando. Nosotros nos negamos a participar, pero no nos negamos, y yo soy de los que creo que está bien que lo hagamos, que no participemos en esa ronda de que el idioma español no sea reconocido en el mundo, pero no nos hemos preparado para hacer valer que el idioma español. No tenemos un ranking de universidades, no tenemos un índice de todas las publicaciones en español. Las revistas en español no son consideradas al mismo nivel que las revistas en inglés. No le hemos dado valor a los 500, 600 millones de personas que hablan español, incluyendo 50 millones en Estados Unidos. Entonces, si nosotros no somos
capaces de defendernos como cultura, pues vamos a tener un problema, y el problema del idioma es uno de los problemas. El otro tema es el tema de la cultura católica. Yo soy católico practicante, pero eso no significa que yo no critique las enseñanzas a la manera que se han venido haciendo una y otra vez. Usted no puede estar todos los domingos en todas las iglesias diciendo que hay que proteger a los pobres y que ser pobre, el que nace pobre porque nace pobre es bueno y hay que ayudarlo y protegerlo. Eso no puede ser, eso hay que cambiarlo. Hay que crear una nueva generación de sacerdotes que los existen, que comprenden que ese no es el camino. Hay que recordarse la parábola donde Jesús le da unos granos y un dinero, hay dos, una con grano y una con dinero, para que lo administren, y luego reclama a los que no supieron administrar. Entonces, eso es más importante que recordar la parábola de que un rico no entra por la puerta del cielo, ¿no? La parábola de la aguja. Entonces, ahí hay un problema de fondo, problema que nos diferencia de los cristianos protestantes que admitieron otra manera de interpretar la lectura del evangelio. Eso lo sabe todo el mundo y sigue siendo un problema para la cultura católica. Y ya lo vemos. ¿Qué fue lo que usted nos mostró? El dibujo de la Europa católica. ¿Y quién estaba de último? Polonia, Portugal, y yo creo que ni vi a España en el gráfico. Entonces, ese es un punto muy importante. Otra de las cosas importantes es que la continentalidad, ese fue un invento de Monroe para separar. Los anglosajones no separan la continentalidad. Oceanía, el continente de Oceanía está tan incorporado al mundo occidental como Canadá y Estados Unidos están conectados al mundo anglosajón europeo. Pero a nosotros, si nos impusieron, hay que separarse de España y de Portugal, y son los dos, porque ellos están en Europa y nosotros estamos en América. ¿Por qué? Eso no lo entiendo. Porque nuestra base cultural, nuestras universidades nacieron en Salamanca, cultura fundamental de todo el sistema universitario. Tuvimos muchas más universidades, aunque eran escolásticas, lo que usted quiera, pero eran universidades, se enseñaba en todo el continente mucho antes que las universidades anglosajonas. Entonces, si no, el tema cultural es un tema fundamental, tal como usted lo dijo, y la hendidura lo que ha sido es un producto de insistir, y creo que esa hendidura se generó en el siglo XX. Esa hendidura no venía del pasado. Cuando usted lee los literatos americanos de nuestro país del siglo XIX y describen al pueblo venezolano, lo describen que no es separable, no es identificable. Esta es mi cultura y esta es la cultura de los que se creen europeos. No, nació una idea de que el eurocentrismo era malo, que había que desterrarlo y que había que inventarse una cultura latinoamericana. Y eso nos hizo un daño terrible, porque nos sacó del mundo occidental, nos eliminó los puntos donde nosotros podemos desarrollar nuestras ideas. Entonces, el otro tema es el tema de las publicaciones de la ingeniería. Los ingenieros no escribimos artículos para publicarlos en revistas. Venezuela es el país más adelantado en recursos hidráulicos. Enseñamos a toda América cómo de publicaciones en recursos hidráulicos no aparece Venezuela. ¿Por qué? Porque publicamos en las instituciones. La literatura gris es la que domina en Venezuela. Pero eso no vale, no se puede medir. No, todo lo contrario, hay que valorarla, meterla y reconocer que ahí hay un inmenso valor. Las tesis de grado no valen. Las investigaciones que realizan los profesores con tesis doctorales son información gris. Eso no puede ser, hay que corregirlo. Otro tema es, bueno, la idea de la universidad colaborativa. Sí, necesitamos una universidad colaborativa fundamentalmente estructurada en un sistema universitario. No es posible que yo soy ingeniero agrónomo y yo digo, ¿qué locura es esta que nosotros teniendo en la Facultad de Agronomía un laboratorio de hidráulica, cuando el laboratorio de hidráulica está en la Facultad de Ingeniería? Ese laboratorio de hidráulica que tenemos nosotros en la Facultad de Agronomía deberá ser un laboratorio de sistemas de riego, que no lo van a tener los ingenieros civiles en la universidad,
Entonces, eso es absolutamente... y otro de los problemas, que sí es estructural y sí es difícil, usted es químico, y con muchísimo respeto le digo, caramba, a los ingenieros, haber entregado la formación de ciencias básicas, física, química, matemática, a los profesionales de la ciencia en las carreras de ingeniería tiene consecuencias, porque el ingeniero es un resolvedor de problemas. Esa es la filosofía de la ingeniería, y los formados en ciencias básicas no resuelven problemas, excepto que sean personas como usted que se hayan dado cuenta de que eso hay que cambiarlo, que hay que cambiar el método científico. Entonces sí podemos tener profesionales de ciencias básicas enseñando en las carreras de ingeniería. Ese es otro aspecto en lo que estoy. Otro tema que me preocupa es que el concepto de la guerra civil entre españoles y venezolanos, eso fue un producto del decreto de guerra-muerte. En realidad tuvimos una guerra entre liberales y absolutistas, pero donde los liberales, unos eran liberales franceses y otros eran liberales ingleses. Bolívar era un liberal inglés y los demás no eran, porque lo que había llegado culturalmente tanto a España como a América era el sistema liberal francés. Y eso tuvo consecuencias. Y eso no está suficientemente estudiado. Entonces estamos hablando de una guerra civil que hay que ponerla en las razones políticas que la provocaron. Porque el mundo liberal inglés es muy distinto al mundo liberal francés. Y eso tuvo las consecuencias de la invasión napoleónica y luego el tratar Francia de reimponerse en el mundo, cosa que no pudo hacer. Entonces, esos son temas que me han llamado mucho la atención. Y hay que tener mucho cuidado con lo que está apareciendo en el mundo, que es la universidad franquicia o las universidades estructuradas, como estamos viendo aparecer en Panamá, por ejemplo, que tenemos a Harvard, que tenemos yo no me acuerdo otro, no sé si MIT está, pero ya hay numerosos países donde las grandes universidades están apareciendo y están implantándose. Entonces la gente dice, bueno, yo prefiero estudiar en Harvard, aunque esté aquí en mi país. Entonces, eso no es que sea malo, pero es un problema que hay que considerar, porque eso sí significa colonización cultural. Entonces, hay que estar pendiente de eso, y las universidades venezolanas van a tener que estructurarse en sistemas. El sistema de la Universidad del Zulia, todo el ámbito de influencia de universidades locales, como usted lo señaló. Yo oí una vez una crítica y finalmente entendí esta idea del chavismo. Yo no tengo nada que ver con eso, pero con el chavismo, pero no estaba mal pensar, caramba, qué bueno que en la Colonia Tovar hay un colegio, una universidad, lo que sea. ¿Por qué? Porque está enseñando a la gente que sea agricultor y que sea turismo a nivel universitario, bueno, malo, regular, pero es un nivel más avanzado que lo que tenían cuando eran simples bachilleres, y se quedan ahí haciendo, y claro, si hay uno que es excepcional, irá a una universidad, o sea, si es de turismo, irá a una universidad en Europa, no sé, pero será un caso, dos casos excepcionales. El sistema de enseñanza local a nivel universitario es realmente importante, pero tiene que ser estructurado en un sistema a partir de las grandes 5, 6 o 7 grandes universidades nacionales. Lo otro es el tema del emprendimiento. Ser emprendedor es muy complejo. Y aquí voy a usar una anécdota personal. Mi hijo, mi hija, cena es arepita de papa. Y mi yerno, los dos son profesionales con dobles maestrías, y para emprender y para quedarse en Costa Rica les obligaron a emprender. Bueno, y han tenido que estudiar intensamente para poder saber lo que es ser un emprendedor. Costa Rica tiene un sistema de enseñanza de emprendedores y que los premia, los que salen en primer lugar de los cursos de emprendimiento, los ayudan, les dan. Entonces, eso es realmente muy importante. Bueno, con eso termino. Como ven, son cosas muy aisladas, pero todas muy relacionadas con la temática que usted planteó, con la cual estoy plenamente de acuerdo en los planteamientos generales. Muchísimas gracias por su presentación, que nos ilustra muchísimo sobre cómo debe ser el futuro de nuestra universidad y los grandes problemas estructurales en la cultura que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor. Y yo prefiero no responderle
todos sus puntos y más bien oír a otras personas y ver si podemos reunir temas. Adelante, por favor. Creo que Alfredo está coordinando o el profesor Arroyo va a coordinar lo que hayan podido escribir por el chat o cosas por el estilo para reunir algunas cosas, ¿sí? Félix, te agradezco leer el chat. Mientras tanto, él va elaborando las respuestas a las preguntas. Veo Hay otra hay mano varios. levantada. Sí. Hay otra mano Si levantada. quieres que lea, por ejemplo, lo que dice Leonardo Picón Lobo, que dice que Ajá, la sí, por educación favor. primaria y secundaria, a veces una escuela pequeña, generó por su misma estructura procesos óptimos de educación al atender un número pequeño de estudiantes, pero bien atendido, lo mismo puede ocurrir ahora en los retos con universidades pequeñas. Después, Gravier, que no sé quién es, dice, considero que es necesario como una forma de establecer una red donde universidades, gobierno local, ONGs y gobiernos locales se consolidan para propiciar el desarrollo sustentable. La extensión no es unidireccional o bidireccional. La sustentabilidad reclama cooperación en red entre distintos actores o agentes. El llamado a la colaboración para trabajar en red y contribuir al desarrollo debería ser una prioridad. Bueno, otro, Yajaira, el sistema universitario venezolano tiene 86 instituciones, 23 universidades, 46 institutos universitarios, 17 institutos militares, 9 colegios universitarios distribuidos en 8 regiones. Bueno, eso es lo que podíamos leer. Gracias, Félix. Profesor Gonzalo Morales tiene también la mano levantada. Adelante, profesor Gonzalo. Muchas gracias. Excelente la presentación, doctor. Siempre. Felicitaciones. Un tema que me gustaría que se incorporara con mucho más intensidad en la excelente presentación del doctor Ordóñez es la identidad. Nosotros no tenemos identidad en general en los países americanos y en Venezuela muy en particular. Usted se siente, a pesar de que es nacido en Venezuela y criado en Venezuela y posiblemente segunda generación, usted se siente más italiano o alemán o americano del norte que venezolano. A veces yo cuestionaría la lealtad de las personas que se sienten de esa manera. Yo creo que ese es uno de los temas que hay que tocar con más intensidad. Yo he visto que dentro de, en una embajada estaba un funcionario de muy alto nivel venezolano solicitando la nacionalidad, otra nacionalidad. Y de eso no es ahora en estos últimos años, mucho antes. Yo creo que ese es uno de los temas que debemos nosotros enfatizar para impedir que esto que está ocurriendo en Caracas, donde el escudo tradicional nuestro se está reemplazando por un escudo totalmente que no se ajusta a la realidad. Nosotros nos debemos más a los españoles que a los indios y a los negros, muchísimo más. O sea, no es que el indio y el negro no hayan aportado en el crecimiento de Venezuela. ¿Cómo no? Aportaron físicamente, pero el español aportó en cultura, pues, tal como lo ha expuesto el doctor Ordóñez. Yo creo que ese es un tema que tenemos que resaltar muchísimo. Creo que eso no lo debemos olvidar. Muchísimas gracias. Gracias al académico González Morales. Ahora la profesora María Cristina Parra. Adelante. Muchas gracias, profesor. Felicitaciones ante todo al profesor Ordóñez por su presentación, que tiene muchísimas, pero muchísimas, deja abiertas muchas preguntas y muchos temas, ¿no? Que ya los anteriores, los que han hablado antes que mí, los han expuesto. Yo solo quería puntualizar algunas cosas que me parece que son importantes.
Cuando hablamos de universidad empresarial, realmente no nos estamos refiriendo a la universidad emprendedora. Nos estamos refiriendo más bien a la universidad que está proliferando actualmente y que el profesor anterior, creo que el presidente de la academia, mencionó que son esas universidades manejadas realmente como grandes negocios, que no necesariamente son malas. Yo diría que eso es un tema bien importante que habría que discutir. No son universidades necesariamente malas porque sean empresas, sino que muchas veces pues el término o la concepción empresarial de business que con la cual se asumen esas empresas, esas universidades, pues desvirtúa un poco lo que es realmente la noción de universidad. De eso tenemos en cantidades grandísimas en Latinoamérica y en el mundo, lo que se conoce hoy en día como universidades empresas, ¿no? Las universidades que realmente son negocios, que no son otra cosa sino negocios. Algunas son negocios que están realmente dedicados a lo que se supone que es la universidad, pero muchas de ellas no son, su misión no es realmente la producción de conocimiento o la enseñanza o la docencia, sino simplemente un negocio más. Bueno, eso porque creo que la precisión en los términos es bien importante. Yo creo que el profesor Ordóñez se refería más que a la universidad empresarial, que como digo es la universidad negocio, a la universidad emprendedora, que es esa universidad a la cual él estaba haciendo referencia y que creo que efectivamente es un tipo de universidad que necesitaríamos y que actualmente, de cuyo modelo actualmente podemos tener muchas referencias, no solamente en el mundo desarrollado, sino también inclusive en países latinoamericanos. Otro punto que quería resaltar era el que tenía que ver con la autonomía universitaria. Recordemos que, por ejemplo, la presencia de estas universidades negocio, estas universidades empresariales, han puesto en entredicho muchas veces lo que significa la autonomía universitaria, que no necesariamente autonomía universitaria tenemos que entenderla como se entiende en la Universidad Latinoamericana, que es bien específica o bien especial, pudiéramos decir así, en el mundo universitario, la manera como la Universidad Latinoamericana ha entendido la autonomía. Pero la autonomía es una de las características o de las condiciones naturales de la universidad como institución milenaria. Es decir, que no solamente las universidades son autónomas por su independencia del Estado, sino que las universidades son autónomas por su independencia de cualquier otro poder, que es lo que realmente ha logrado desarrollarse en el mundo entero con relación a esa concepción de la autonomía. Cuando hablo de independizarse o ser autónomo de cualquier poder, no estoy hablando solamente del poder político o el poder religioso, por ejemplo, que fueron los dos grandes poderes que encontramos inclusive en el origen de las universidades, sino que estoy hablando también de los poderes económicos que muchas veces intervienen en la misión propia de la universidad, desvirtuando muchas veces también lo que sería la producción del conocimiento. Entonces, creo que es un tema bien importante. El profesor dijo algunas cosas con relación a esto, pero por supuesto no era el tema núcleo, no era el tema central de la exposición, pero es un punto hacia el cual yo quisiera llamar un poco la atención. El problema de la autonomía universitaria, que como digo, no hagamos analogía o no pensemos solo en la autonomía universitaria de acuerdo con la concepción que de esta tiene la Universidad Latinoamericana. Otro punto con el cual también quería hacer referencia tiene que ver con lo de las políticas públicas. Muy bien decía el profesor que era necesario el desarrollo de políticas públicas que atendieran pues a las grandes necesidades del desarrollo, etc. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero sí quiero llamar la atención sobre algo y que muchos autores lo han señalado en muchas investigaciones que se han realizado los que manejan todo este tema de las políticas públicas. El puente entre política pública y académicos prácticamente está roto. Entonces, los académicos investigamos y, por ejemplo, en mi área, que es educación superior, hemos investigado y hemos desarrollado una serie de cosas sobre la universidad, ideas sobre la universidad, sobre la educación superior, etcétera, pero ese conocimiento que se produce, y puedo decir no solo en educación superior, en el tema de educación superior, sino en cualquier otro tema, no llega a quienes son los ejecutores, a los diseñadores de las políticas públicas, por muchas razones, pero no llega. Entonces, como que no hay un puente entre esta producción de conocimiento que tenemos en las universidades, como bien lo señaló el profesor Ordóñez, y lo que sería el desarrollo, la implementación de las políticas públicas, que no le corresponde a la universidad implementarlas, que deben ser implementadas por las instituciones del Estado. Entonces, ese puente, como digo, está un poco roto.
Finalmente, otro punto también que era bien importante de las cosas que el profesor Ordóñez mencionó, tiene que ver con el tema de la extensión. Realmente hoy en día en la literatura cerca de las universidades no se habla ya de extensión, se habla más bien de servicios, ¿correcto? Entonces eso ha modificado un poco el concepto mismo de extensión, ha modificado un poco el concepto mismo de extensión porque se entiende no como que la universidad es donde está todo el conocimiento y somos los que sabemos más de todo y les vamos a ustedes a decir pobrecitos en la sociedad, que es lo que tienen que hacer, sino más bien cómo esa relación es dinámica entre los dos factores que serían sociedad, comunidades y universidad. Entonces, bueno, sí, ese término de extensión en la universidad prácticamente ya casi se pudiera decir que ha desaparecido de la literatura de educación superior, no solamente por el término mismo, sino porque la concepción de lo que es la extensión también se ha modificado un poco con relación a lo que diríamos quizás en los últimos años del siglo XX o probablemente en los 50, 60, 70 se entendió como extensión universitaria. Y finalmente una pequeña cuña que tiene que ver con un trabajo de investigación que dos compañeras de la Universidad del Zulia y mi persona llevamos a cabo, que en un libro que se publicó que se llama University The Last Call, pero que también hay un pequeño folleto, pudiéramos decir así en español, que se llama Reconceptualización de la Universidad Latinoamericana. Nosotros hicimos un análisis acerca del proyecto de la Universidad Bolivariana y llegamos a la conclusión, tal como el profesor anteriormente mencionó, que efectivamente ese proyecto tiene aspectos muy positivos y que realmente lo que estamos necesitando en América Latina y en Venezuela son universidades para el desarrollo, tal como el profesor creo que inclusive hasta lo mencionó, universidades para el desarrollo sustentable. Esta fue no solamente una elucubración que nosotros pudimos llevar a cabo, sino producto de los resultados de la investigación que llevamos a cabo el año 2000, en los últimos años 2008, 2010 creo que fue la publicación, si mal no recuerdo. Bueno, muchísimas gracias, profesor, felicitaciones y creo que de verdad ha sido un tema muy interesante y que ha planteado numerosas aristas de las que tiene este tema que, bueno, personalmente por lo menos me apasiona, que es el tema de la universidad. Muchísimas gracias. Y me voy a permitir introducirme en el flujo del evento, porque estamos oyéndonos todos antes de seguir, para pedirle, sí, yo vi ese trabajo suyo, no sé si usted tenga el enlace al trabajo en la bibliografía. Yo soy un fanático en nuestro medio de que bibliografía que se menciona, bibliografía que se da el enlace para poderlo bajar en la web, porque las bibliotecas no existen. Entonces sí, yo le agradecería que por el chat de este encuentro, si usted tiene el enlace para poder bajarlo de los demás participantes que lo oyen, si no, yo creo haberlo visto y creo que lo puedo bajar. Sí vi que usted tenía esta publicación cuando estaba viendo en estos días su currículum por otro tema que estamos conversando. Sí, profesor. Bueno, en este momento... Chat se lo agradezco. Sí, no, está bien, muchísimas gracias. En este momento creo que sería un poquito, bueno, tendría que ponerme a buscar el enlace realmente. Tranquila, pero es fácil encontrarlo en Google. Tengo que agradecer públicamente, por ejemplo, al profesor Paul Esqueda, que es mi bibliotecólogo favorito. Cada vez que no consigo un trabajo, Paul, por favor, porque Paul es profesor emérito en su universidad y él lo pide y me lo manda. Por favor, que le agradezco. Una cosa que tenemos que hacer es una manera de conseguirle literatura a los profesores venezolanos, porque no están consiguiendo literatura, porque las bibliotecas de las universidades han cerrado todos sus canales de comunicación. Pero disculpen ustedes, adelante Alfredo Abella y el secretario de la comisión que nos siga, por favor, dando la palabra y oyendo los comentarios tan interesantes que estamos oyendo. Bueno, sigue abierto, gracias a ambos por la profesora Parra por su intervención. Sigue abierto el derecho de palabra y no sé si hay algo nuevo en el chat, Félix. Nuevo no hay nada. Hay uno, bueno. Pero ahí está. Entonces vamos a lo viejo. Pidiendo, vamos a lo viejo. Pidiendo Paul queda profesor Paul. La palabra. Adelante, Paul. No has puesto el audio. Gracias, Luis, por la charla que realmente ilumina y es una visión histórica y filosófica de lo que debe ser la universidad.
lo que por supuesto me da la impresión es de que tu presentación está más en el diagnóstico y más en entender por qué nos está ocurriendo lo que nos está ocurriendo. Y yo quisiera con esta pregunta llevarte más al plano de la acción. ¿Qué cosas se deben hacer para cambiar este panorama de la universidad? Si tú tuvieras si tú tuvieras la varita mágica para cambiar el sistema universitario, ¿por dónde empezaría? Está bueno, gracias. Mira, para que estuvieran en esta reunión los que no están presentes. Fíjate que esta reunión es sumamente académica, nos conocemos de toda la vida, sabemos quiénes son, nosotros sí nos tenemos confianza, nosotros sí pudiéramos colaborar. Precisamente no es entre nosotros que debemos colaborar. ¿Quiénes deberán estar aquí? Yo no te voy a hablar de los alcaldes, porque ellos son políticos y en nuestro medio el político es bullanguero, habla, no, mira, perdóname hermano, tengo una reunión importantísima y entonces pues no te atienden. Pero aquí deberían estar los directores de las alcaldías diciendo, oye, alguien mencionó de agronomía algo, ahí había un veterinario, ahí hay una socióloga diciendo esto, alguien habló de salud, yo quiero que me ayuden, porque el problema es que somos un continente de islas. Cada quien se comunica por su lado. Fíjate que una solicitud que yo le hago al profesor que hoy nos convoca, y una vez le agradezco obviamente a Alfredo Abella esta invitación. Ya la Academia de Ingeniería debería tener conferencias dadas en los grupos de charla, aquí están los enlaces, y los títulos de los temas, para que cualquiera pueda llegar a ellos. Pero resulta que si tú no eres de la rosca, y no estoy hablando de que sea una rosca conmigo, yo no veo, yo creo que con Alfredo nunca me he sentado a tomarme un café, desafortunadamente. Pero si no somos del mismo grupo culturalmente hablando, no puedo entrar en los datos de otro. Entonces, Paul me dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Deberíamos de sentar aquí a los alcaldes, deberíamos sentar a los directores de oficina, deberíamos poder entrar gracias a nuestros estudiantes. Pero una de las cosas con el servicio comunitario es que el estudiante de servicio comunitario no trabaja en su comunidad, sino en otra. ¿Cómo es eso? Que trabaje en su comunidad y que lo aprendan a querer en su comunidad por lo útil que es, porque si no lo estamos sacando de su medio cultural, le estamos diciendo que para él ser apreciado y entendido, tiene que salir del medio en que se entiende. El proyecto que estábamos hablando en estos días de África, oye, cómo todos los recursos que están metiendo en África para educar gente y terminan dando clases en Europa. Suena un poco a lo que uno de ustedes habló hace un rato acá. Gente muy importante que aprende mucho y que no está en su medio. Entonces, no es que haya un sistema con 17 universidades, es que aprendamos a manejar lo que tenemos. No es que le demos más dinero a la investigación para que haya más investigación, es que aprendamos a colaborar para entender los problemas que tenemos y resolverlos. Esta reunión, interesantísima, yo estoy emocionado, hay 20 y pico personas en la reunión, todavía quedan 24, pero estamos los que ya somos, no los que faltan. ¿Qué diría yo? Bueno, en la Fundación Interconectados, y ahora sí voy a hacerme, aprovechando un poco la promoción de la profesora, voy a decir de María Cristina Parra, yo voy a hacer un poco de propaganda personal. En la Fundación Interconectados he venido trabajando para que los miembros de la Fundación se muevan en sus niveles locales donde trabajan para acercarse a los consejos municipales para firmar convenios de colaboración. Convenio de colaboración para lo que le haga falta a la alcaldía. Cuidado con esta expresión que voy a dar ahora. No con lo que tenga la universidad. Porque si la universidad no lo tiene, puede, por estos medios, tecnología y demás, conseguirlo con nosotros. Oye, Alfredo, me acabo de firmar un convenio y me piden gente de acueductos. ¿Tú conoces a alguien en acueductos, Alfredo? Porque aquí en la universidad no hay nadie, pero yo puedo hablar con él porque tengo 17 ingenieros en el roster de esta universidad, pero ninguno en acueductos. Claro que pueden hablar. Entonces, fíjate tú que firmando convenios con las alcaldías, apoyando a estas universidades que están trabajando con las alcaldías, usando
el recurso impresionante de los estudiantes de esas comunidades que tienen que hacer servicio comunitario, enseñando a desarrollar bibliotecas. Alguien habló de bibliotecas. Vamos a hablar de bibliotecas con nuestras publicaciones. Sí, porque las cosas se construyen poco a poco, no es cuestión de ser importantes. Un profesor que tiene 5 estudiantes en servicio comunitario consecutivamente trabajando un problema y él los ha supervisado y él los ha orientado, ya puede escribir un trabajo sobre el problema. Y si es tan importante, vamos a divulgarlo, independientemente de que tengamos profesores académicos que en la Universidad Central de Venezuela están estudiando cosas que puedan ganarse el premio Nobel. Me paro y los aplaudo y los apoyo. Pero no todos podemos ganarnos el premio Nobel. Todos podemos resolver problemas en nuestra comunidad si entendemos que nuestro entorno, que nuestro hábitat se llama Venezuela. Y yo creo que eso es importante. A mí me encanta en el libro del buen salvaje, del buen revolucionario, toda esa discusión que Rangel nos da acerca de qué es latinoamericano, qué es iberoamericano y qué es hispanoamericano. Y la voy a repetir acá porque alguien ha hablado de cultura y me gustaría precisarlo. Latinoamericano es un término anglo. Lo inventaron los anglosajones. Latin American. Eso es latino. Resulta que nosotros no somos tan latinoamericanos, porque nosotros de franceses no tenemos mucho y muy poco de italianos. Somos más bien iberoamericanos, Portugal y España, que conquistan, sí, conquistaron a América, a Suramérica y Centroamérica, pues, y México. Y dado cada país generó una serie de cuestiones. Pero entonces, ¿somos iberoamericanos? ¿Somos igualitos a los brasileños? No. No somos igualitos a los brasileños. Nos parecemos más entre nosotros, los hispanoamericanos. Entonces, si aceptamos que somos hispanoamericanos y tenemos ciertas cuestiones que nos unen y cuestiones que nos desunen, podemos empezar a entender por qué en Venezuela es importante ser del oriente o ser andino o ser guayanés, porque es que no somos todos iguales. Vamos a aceptar que somos distintos, pero vamos a buscar qué puntos de coincidencia tenemos para generar confianza. Y donde se va a encontrar esa confianza es cuando aprendamos a resolver problemas conjuntos, unos con otros. Y lo vamos a resolver unos con otros, con los que tienen que resolver los problemas, que son los decisores políticos. Son esos alcaldes, son esos directores de salud, son esos directores de obras públicas, ese señor que tiene que recoger la basura en este municipio y no haya cómo recoger la basura. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo enseñamos a la ciudadanía a generar en una bolsa el plástico, en otra bolsa las cosas orgánicas que se van a echar a descomponer y en otra bolsa otras cosas para recogerlas bien, para que todos convivamos? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque tiene que haber una autoridad que lo sepa todo y decir, yo te lo resuelvo. Y salimos todos entonces a votar por él para que nos lo resuelva. Eso es locus de control externo. Entonces, Paul me pregunta, ¿qué podemos hacer? Y le digo, gracias por la oportunidad. Lo que estamos tratando de hacer en la Interconectados es convertir a Interconectados en una agencia bisagra que ayude a las universidades locales a negociar con las alcaldías para hacer convenios para mejorar la vida de los locales, que de paso puede ayudar a ganar votos al alcalde. Ese es su problema. Mi problema es que el conocimiento se movilice para ello, no la esperanza. Vota por mí porque yo te lo resuelvo. Y la próxima vez vota por otro porque no te lo resolví. Ese juego nos ha perseguido permanentemente en un ritornelo que no termina. Y yo creo que nuestro gran logro sería aceptar que tenemos muchas cosas, que somos muy inteligentes, pero que si colaboramos eficientemente, podemos hacerlo bien. Entonces, sí, está bien, Paul, he hablado mucho del diagnóstico, porque si no hay un buen diagnóstico, volvemos a, yo lo resuelvo haciendo mejor planificación estratégica, por ejemplo. Y yo creo que no, que el problema, hacemos muy buena planificación estratégica, pero ¿sobre qué? ¿Sobre el problema de nosotros o sobre el problema mío? Y el problema mío me lleva a hacer muy buena planificación estratégica, lo que yo vengo haciendo. En mis tiempos de ser funcionario, era empleado en la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Parlamento. Me acostumbré a ver mucha gente que llegaba a pedir más presupuesto, porque si le daba más presupuesto iba a hacer más cosas.
pero no necesariamente más Venezuela. Ah, no, pero es que si yo hago más cosas va a ser más Venezuela, porque Venezuela va a ser famosa. No, bueno, ojalá que, ahora, por ejemplo, Yajaira nos está diciendo, sí, ha habido casos. Claro que ha habido casos. Obviamente que los hay, por toda Venezuela los ha habido, pero vamos a hacer de eso las estrellas, vamos a hacer eso el norte, no lo extraño, oye, pocas veces aparece eso. Claro que hay esfuerzo. Por ejemplo, ya que estaba hablando de los convenios, el rector de la Universidad Ojeda en la costa oriental del lago acaba de firmar un convenio con la alcaldía donde está situada la universidad para ayudar a desarrollar problemas, para ayudar a atacar problemas de la alcaldía. Y estamos tratando de ayudarlo en lo posible, orientando un poco lo que pudiera ser un servicio comunitario. Pero díganme una cosa ustedes que están todos en academia, y Yajaira incluida, porque ¿cuántas publicaciones tenemos de problemas resueltos por los servicios comunitarios? Les recuerdo a los que no saben, los servicios comunitarios es una ley aprobada hace ya más de 10 años. Y ha habido muchos servicios comunitarios. ¿Dónde están las publicaciones de lo que se ha resuelto con eso? Las tenemos, porque pudieran estar en español, pero aprender a usarnos unos con otros debe ser la consigna. Usarnos unos con otros, cada uno en lo suyo, pero todos buscando un fin común. No podemos seguir siendo un continente de islas. Eso sería mi punto. Bueno, y gracias por el tiempo, ya llevamos 1:30, deben estar agotados. Yo no le voy a quitar más tiempo por lo que respecta, Alfredo, aunque obviamente si hay alguna pregunta o comentario, pues estoy a la orden. Pero nuevamente, un honor ser invitado por la academia y un placer poder haber respondido a la solicitud. Gracias. Mira, quizá añadir algo con respecto a lo que tú percibes que las incubadoras y todas esas iniciativas de empresas que tienen las universidades venezolanas pudiera ayudar en todo este enfoque que planteas. Y creo que Eduardo también quiere comentar algo adicional. Están pidiendo el correo para que lo ponga en el chat, si es posible. Ya lo puse en el chat. Mi correo es L.Ordóñez, con N, no con ñ. No es Ordóñez, sino Ordóñez, porque, bueno, porque así es como lo aceptan los, @gmail.com. Ya está puesto, si lo buscan ahí lo van a encontrar. Estamos a la orden, el que me escriba, obviamente que lo voy a responder, pero le puedo mandar las láminas de la charla y en las láminas como un PDF, de manera que puedan entrar a todos los enlaces directamente. Sí. Y María Cristina Parra te puso el enlace, ya lo puso en el chat. Ah, perfecto, fíjate, ahí está, y el que quiera esa charla la puede ver. Yo soy un fanático de eso porque creo que ante la ausencia de bibliotecas, pues tenemos que aprovechar la internet, pues a veces uno consigue un buen trabajo porque por el título parece interesante y no lo puede acceder, y yo, por ejemplo, le escribo a Paul, por favor, y él tiene la amabilidad de mandármelo porque lo pide en su biblioteca ya en Estados Unidos, en la biblioteca donde es profesor emérito. Adelante, Eduardo Buró, que creo que quiere comentar algo de cierre. Sí, nuevamente, porque a lo largo de la presentación aparecen nuevas cosas y nuevas ideas, ¿no? Por eso es la charla y el valor de una charla. Bueno, un tema que tratamos en el acto de toma de posesión este año de la academia, que es el problema de la generación Z. Aquí nosotros nos estamos hablando y nos entendemos, pero también intergeneracionalmente tenemos problemas. Preguntaba el doctor Gonzalo Morales sobre el tema de la identidad. Bueno, eso es uno de los temas fundamentales en el caso de la generación Z. La generación Z no tiene identidad. Es parte del ciberespacio. Hoy no está arraigada a un territorio, está arraigada a un tema que le interesa, que comparte con gente que está en todo el mundo. Entonces, ¿cómo enseñar a estos universitarios que pertenecen a la generación Z? Bueno, logramos conseguir un trabajo de la Fundación de Educadores Católicos, donde vamos a ver si podemos invitar a esta autora
a que nos diga y nos comente cómo es la relación de una generación como la nuestra con la generación Z, que es la generación que está en las aulas universitarias en este momento. Gracias, quiero decir que cuando estábamos haciendo esa búsqueda, encontramos un trabajo de McKinsey en Estados Unidos, un documento de más de 100 páginas, explicándole a los gerentes de las empresas cómo tenían que lograr sacarle provecho a la generación Z. Entonces, este es un tema. El otro tema es el valor del conocimiento. Nosotros no enseñamos a nuestros universitarios a que su conocimiento tiene, no enseñamos que existe una ley de propiedad intelectual. Un ejemplo que siempre pongo, digo, el mayor invento que ha hecho Venezuela, yo creo que es famoso por eso, es la harina pan, ¿verdad? Pero resulta que nosotros no inventamos desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Por qué? Porque no estamos preocupados en valorar la continuidad de nuestro trabajo. Luego el otro tema, nosotros alcaldes, como primer problema, no había una base de datos de los alcaldes. Parece mentira, pero sí. Tuvimos que crear una base de datos de los alcaldes. Como a 120 o 130 alcaldes y se presentaron 14. Estuvimos trabajando, quisimos regalar un trabajo que está allí publicado sobre la gestión ambiental urbana. Bueno, fuimos muy cuidadosos, los expositores, los controles, logramos hacerlo en el IESA, los invitamos electrónica y físicamente, y llegaron 14 alcaldes. Y los problemas que nos preguntaron estos alcaldes después de todo aquello que le habíamos explicado era cómo se combate el caracol africano. Bueno, pero para ellos era un problema. Claro, para ellos es un problema, ciertamente, es un problema. Y le respondimos, buscamos la gente, nosotros lo que hicimos antes, ninguno de los que estaba ahí sabía de eso, pero buscamos a alguien que supiera y le contestamos. Y esa es la dimensión de los problemas que tienen. Lo que quería destacar era eso, que esa es la dimensión de los problemas que a veces tienen los alcaldes, que nosotros quisimos llegarle con un discurso relativamente muy académico, a pesar de que nosotros quisimos rebajarlo. No es fácil, eso no es fácil. Entonces, ese es otro tema. Otro punto que surgió es el tema de otros países. La academia ya firmó un convenio con la Universidad de Sevilla y estamos por firmar otro con la Universidad de Henares y muy en España. Entonces, estamos tratando de firmar otro con la Universidad de Salamanca. Y ¿qué es lo que pensamos? Al final, si en un país cualquiera de los nuestros, del mundo hispanoamericano, es una experta en un determinado tema, pues esa universidad, ahí deben concurrir todos los expertos en ese determinado tema. Cirugía del corazón, los mejores somos en Venezuela. Bueno, aquí se inventó el robot para operación del corazón. Bueno, entonces hay que abrir la puerta y que todos los investigadores vengan a estudiar aquí. Con eso rebajamos los costos que son del conjunto de universidades. Igual pasa con las universidades nacionales, como el ejemplo que ponía antes, ¿no? Hay que superar departamentos, facultades, todo eso para integrarnos en espacios universitarios donde si los mejores en física de terremotos están en la Universidad de los Andes, bueno, allá vamos, ahí estudia todo, porque ahora eso es fácil y se puede hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar de conjunto. Y no olvidemos el tema de que en realidad nosotros somos culturas trasplantadas. Yo siempre pongo el ejemplo de decir, usted se imagina a un francés diciendo, mire, no, es que el problema
es que aquí vinieron los romanos y acabaron con los galos y nosotros ahora vamos a poner los tótems de Asterix y no sé qué más. No es verdad. Aquí no hay sino, aquí en América había dos culturas, los aztecas y los incas. Bueno, ahí sí hubo fusión de cultura, pero el resto de sociedades trasplantadas. Podemos tener, no es un problema de color de la piel o nada de eso, eso no es lo importante, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que estructuralmente somos occidentales, hispanos, venimos de la cultura judeocristiana. Eso lo tenemos que asumir. Usted dice que no, pero yo, a mí me pregunta, ¿qué tiene usted que leer? En nuestro mundo, profesor Eduardo, somos, pero hay otro mundo en nuestra no, de acuerdo, pero nosotros tenemos mundo, que... si no lo tenemos en cuenta, no vamos a poder pero interactuar con ese mundo. Pero tenemos que educarnos todos en ese mundo. Cuando eso es muy difícil, porque ¿cómo hace para entender un mundo en que ni siquiera el lenguaje? Usted va a un sector de como estaba el padre Moreno y tuvo que convivir allí para poder entender el lenguaje, la manera de hablar. Es usted lo difícil que es. Entonces, no se resuelve deseándolo, se resuelve entendiéndolo. Y fíjese usted el problema de fondo. El problema de fondo es que hasta que no aceptamos que somos diferentes, me cuesta muchísimo poder interactuar, porque voy a poderme esperar que se eduquen como yo para que sean como yo, pero el que se educó como yo dejó de ser como ellos y ellos quedaron allá. Era un poco lo que yo trataba de expresar. Y perdón que lo había interrumpido. Yo sé que no. Es que a mí me gusta mucho esto porque hay que dialogar. Uno de los temas terribles de este tipo de reuniones es que no se dialoga. Ahí viene, fíjese usted lo siguiente, a la gente se le olvida, es que aquí llegó España y nos conquistó y tal y qué sé yo, y yo le acepto todo eso. Pero ¿cuándo fue que el último árabe, vamos a llamarlo árabe para ver si nos entendemos con un lenguaje coloquial, entregó la última llave de la última ciudad árabe en España? ¿Qué año? El mismo año que descubrieron los españoles de América. O sea que en 1492 terminó la conquista árabe en España, luego de 8 siglos. Aquí llevamos 2 siglos de independencia y 5 siglos de haber sido descubiertos. ¿Ok? O sea que hemos ido generando en 5 siglos una cultura que en España llevaba 8 siglos desarrollándose. Por algo, Nueva Andalucía, Cumaná, es distinta de la gente que fue a los Andes. Y si no aceptamos que somos distintos para podernos comunicar, y si partimos de que somos iguales, seguimos sin poder resolver el problema. Mire, yo creo sinceramente que la única manera de aceptar eso iba a ir mi concepto de la universidad regional. No podemos sacar a los muchachos de su pueblo, de sus regiones, y mandarlos a Caracas a que vayan a la mejor universidad y luego mandarlos al extranjero para que tengan un doctorado. Porque como decía González Morales hace un rato, bueno, van a ser excelentes investigadores por allá, pero no nos van a resolver el problema de Caripito, por decir uno de los pueblos que voy a nombrar. O sea, esta es la discusión que tenemos que resolver. Bueno, esa es una discusión de fondo. Yo estoy viendo la nota de la profesora Yajaira Freite. Yo jamás en la vida he tratado de no valorar. Es más, tanto valoro las culturas indígenas que digo, los pueblos más cultos que tiene Venezuela son los pueblos andinos, porque allí había la fusión de cultura. Fue muy fácil en la zona de los Andes, a partir de Coro, de la vinculación de Manaure con el hijo de la hija de Manaure con el hijo de Ampíes, y de ahí en adelante pues los venezolanos coreanos. En cambio los caribeños, los caribes que estaban en un proceso de conquista igual al que de los españoles que estaban llegando, pues lo hicieron muy difícil en Nueva Andalucía. Jamás Nueva Andalucía se desarrolló al nivel que se desarrollaron Maracaibo, por ejemplo. Fue una cultura abierta al mundo, tiene una cultura muy particular por el sistema de comercio y la relación Wayuu con los españoles de Maracaibo, y ellos hacían el comercio con los pueblos europeos no españoles. Y bueno, y la cultura andina, pues, con los timotocuicas rápidamente se incorporaron y formaron una cultura de agricultores que ya eran.
Entonces sí, sí es verdad, te tiene toda la razón. Somos muy distintos, tan distintos como son en la propia España, porque no podemos comparar un vasco con un andaluz. Eso también es parte, eso eran, pues España fue España en 1492, de resto eran un montón de reinos que ahora se quieren volver a separar. Todo eso es parte de nuestra cultura y tenemos que entenderlo y construir esa aceptación de nuestros valores, de nuestra forma de ser y poner los que nos homogeneizan por encima de los que nos diferencian. Tal vez allí estoy yo, ese punto es la pequeña diferencia tal vez que tengamos, vale la pena discutirlo en otro mundo. Yo sigo diciendo que Darcy Ribeiro tenía mucha razón con esto de las culturas trasplantadas y que por supuesto los argentinos netamente son cultura trasplantada y los uruguayos, nosotros pues sí, como dice la doctora Freites, se hizo ese trabajo de integración y eso tiene un valor, el valor del mestizaje cultural que lo tiene España y lo tiene Venezuela y lo tiene América, es un valor que nos distingue de otras culturas, eso lo entendió Huntington. Norteamericano es cultura trasplantada total, un australiano es cultura trasplantada total, por eso ellos se entienden y por eso ellos no tienen este problema de la continentalidad que nos asignaron a nosotros. En el concierto de las naciones del mundo, pues nos pusieron a este problema. Y otro tema, finalmente, me parece que nosotros tenemos que tener mucha relación con el sector privado y educarlo para que empiece a asumir, sobre todo el sector privado venezolano, funciones de gobierno, porque el país va a ser un país relativamente pobre que va a tener que traspasar muchas funciones al sector privado y el sector privado no está preparado para asumirlas, porque se acostumbró durante casi 100 años, el siglo XX prácticamente, a ser dependiente absolutamente del Estado y a crear un sistema gremial del sector privado para obtener prebendas del Estado y no un sector privado para negociar con el Estado actividades de desarrollo. Eso es todo. Gracias al académico Eduardo Duro. Gonzalo Morales quiere comentar algo adicional. Adelante, profesor Gonzalo. Gracias, doctora Bella. Permítame un par de minutos para agregar algo a la última, el último intercambio, riquísimo intercambio que hemos tenido, riquísimo. En Inglaterra, desde hace más o menos unos 20 o 30 años, creo, con motivo de esos desarrollos que el genoma ha introducido, comenzaron a hacerse estudios, algunas personas, sobre sus antepasados y los llevaron, no sé, a 2000, no sé cuántos años atrás. Eso se ha profundizado bastante y se ha hecho muy común. Hoy en día tú mandas una muestra de algo a un laboratorio que hay en los Estados Unidos y te dicen a ti, mira, usted desciende de esto y esto y esto, su sangre es esto. Y esa sangre que tenemos nosotros es una mezcla que nos da comportamientos diferentes a cada uno. Tuve una experiencia que me voy a permitir exponerla en este momento. Tuve una experiencia con un señor venezolano descendiente de españoles con algo de otras nacionalidades, de otras razas europeas. Y cuando hizo estas investigaciones, el laboratorio le contestó: usted es muy blanco, usted es descendiente europeo, pero usted tiene 10% de negro. O sea que la persona no era blanco puro, sino tenía otras ascendencias. Más aún, usted tiene la misma sangre que tuvo un rey irlandés hace 4000 años. Y después le dijeron, para rematar, usted tiene la misma sangre que el rey Ricardo III de Inglaterra
Inglaterra, que hace 400 años lo mataron. Así que ese es el aporte que yo quería brevemente traer a esta rica discusión. Gracias. Gracias, académico González Morales. Bueno, no veo otra mano levantada y no sé si nuestro invitado quiere decir algo adicional para el cierre. Sí, gracias. Yo quisiera recomendarle a todos un libro que se llama De animales a dioses, de Harari. Él fue entrevistado hace poco precisamente por Moisés Naim, alguien a quien estábamos mencionando antes de esta reunión. Y ahí se habla muy, muy bonito, o sea, habla muy bien. Yo lo cito el libro y cito varios de los capítulos en la charla, que repito, los que quieran las láminas de la charla con los enlaces, yo se los mando y ahí pueden buscar. Pero específicamente en el caso de Harari, nos habla de que en la evolución del ser humano, la evolución biológica no dio tiempo para adaptarse a lo que la tecnología ha logrado. Y por lo tanto, ese ser humano, la parte biológica, ya no le está respondiendo a los problemas que le está generando la tecnología. Entonces, no es que todo muchacho en cualquier lugar del mundo es parte de la generación Z. Son algunos muchachos que tienen cierto acceso a cierto tipo de cultura y cierto tipo de herramientas, pero los que no tienen acceso a esa son esos vastos bolsones de gentes en las ciudades latinoamericanas que no tienen futuro. Sí. Y la única manera que tenemos nosotros de enfrentar eso para que todos podamos vivir mejor es entenderlo bien para poder resolverlo. Tenemos que seguir estudiando. Les recomiendo el libro de Harari, es muy bueno. Y si ustedes buscan en internet, googlean a Moisés Naim Harari, van a ver una entrevista que le hizo muy interesante y de repente se animan y leen el libro. Tiene varios años por ahí rodando el libro y está en español y en varios idiomas. Gracias, profesor Alfredo Abella. Gracias a toda la comisión y gracias a la academia. Un honor para un químico haber podido estar en este lugar de gente que resuelve problemas. Gracias, amigos. Buenas noches. Gracias. Ahora sí. Mira, Feli, por favor, lee los últimos comentarios del chat, que creo que acaban de poner 2 o 3 adicionales. Lo que pasa es que hay algunos que son muy largos, ¿no? Vamos a estar, pero voy a leer los últimos 2, pues. Los ingenieros necesitan, esto lo envía Paul Esqueda, los ingenieros necesitan formación social, los que llaman habilidades blandas para ser más duros, sólidos. Y Julio Epp dice, la fuerza motora para poder desarrollar la universidad del siglo XXI es la colaboración estrecha universidad-industria, poderes públicos. Esos son los 2 últimos mensajes que envían. Hay algunos que tiene que leer el ponente. Ok. Bueno, muchas gracias. gracias. Todo y lo publicaré. Sí. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Por su participación y gracias al conferencista, pues hemos intercambiado una serie de ideas y bueno, va a quedar registrado pues en la grabación todos los comentarios de manera que va a ser seguramente objeto de estudios posteriores. Muy amables a todos por la participación y será hasta la próxima. Gracias. Hasta luego todos.